¿tú crees que mi padre no hubiera criticado Sí, eso? sí, por supuesto. Es cierto. Por eso lo mataron. ¿Por qué? A mí lo que me hace, lo que dudo, ¿por qué por qué no le han hecho tanta, o sea, por qué no se conocía tanto el personaje de Evelio hasta hace poco? ¿Por qué? Porque los gobiernos siempre han inseguridad y eso, no han querido saber nada. Porque el señor tiene una vida de película, o sea, de película, tiene una Pero biografía. se han escrito libros, ¿no? Sí. ¿Cuántos De libros? hecho, fíjate, uno de ellos, Rafael Loren de Mola Vadillo, dices que escribió sobre tu papá, Sí. Rafael Ahora, Loren de Mola. que es el papá de Carlos Sí, Loren de Carlos Mola. Loren. Luego le preguntaba mucho a mi papá, la abuela de Carlos Loren de Mola, hijo, es Berta Vadillo Martínez. Es de hermana Ciudad de de- mi papá. Entonces, obvio es hermana de tu papá, Ok. obvio. Pero como mi abuelo, pues, estuvo perdido en Rusia, regresó después, lo mataron, ya después, pues mi papá no pudo. Fue a buscarla en México, yo fui con él, fuimos a buscarla en México. Ok. Ajá, ¿Eh? sí. Pero no quisieron hablar con mi papá, pues era un terror el que había en el país en esa época. Entonces, ¿cómo fue la reacción de tu papá cuando te vio? Después de mucho tiempo que dejó de verte y que se vieron en casa de... Pues, ¿Cómo de fue tía la María. reacción? En casa de mi tía María en la noche. Ahí está la foto, por eso me tomé la foto, porque así me vio. En la casa de mi tía María. Llegó, fui a buscarlo yo, pues mi tía María yo la veía, iba yo a comer con ellos y todo, pues era su hermana y yo era el sobrino querido porque pues, mi papá no estaba, ¿no? Sí. Siempre, mi tía María ese día me dijo, llegó tu papá. No me dijo ella. Me dijeron aquí en Mazatlán, estaba yo trabajando en el aeropuerto y me dijo el señor José Luis Milbot, me habló al aeropuerto y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues aquí trabajando en la torre. Y digo, bueno, te voy a pedir un favor, a ver, dígame, siéntate, ponte una silla, porque te voy a dar una gran noticia. A ver, me voy a sentar, ya me senté allí, estábamos en la torre de control, ahí estaba José Ramón Fonsuárez y Raúl Rejón Castro, eran los dos telegrafistas que estaban esa tarde, y yo, pero en aquel tiempo no había computadoras ni nada de eso, era puro telégrafo. Qué memoria. Y entonces ya me dijo, siéntate, ya estoy sentado. Quiero darte la noticia de que llegó tu papá a México. ¿Qué qué? Que llegó tu papá a México. ¿Cómo lo sabe usted? Que él me dijo, ¿cómo sabe? Sí. Me habló Lemus. Lemus fue un amigo de mi padre. A mí los conoció, eran gente del partido. Entonces me habló Lemus y me dijo que había llegado tu papá a México. Hay que ver la prensa mañana. Y dije, no me esté diciendo sí. Entonces, sí. Bueno, ya le hablé a la región y les dije que quería yo ir a la región a hablar con el jefe, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, fui a ver, y ahí el licenciado Marco Antonio Arroyo Camberos, uno que me trató muy bien, porque el licenciado Marco Antonio Arroyo Camberos, cuando yo me vine para Mazatlán, el licenciado Joaquín Zapata Vela, que también la familia Zapata Vela fueron muy amigos de mi padre, allá en sus mocedades. Y entonces el licenciado Joaquín Zapata Vela era el procurador de justicia militar en México, a nivel nacional, y me dio una tarjeta para que yo viera al licenciado Marco Antonio Arroyo Camberos, que era el representante, el procurador, era
no me acuerdo. Era el que manejaba justicia militar aquí en Mazatlán. Ok. Y entonces llegué con él, le di la tarjeta y ya me dijo, bien, bien, me recomendado muy bien. Y desde entonces nos hicimos grandes amigos en el licenciado Marco Antonio Arroyo Camberos. Tenía su oficina ahí en el, ¿cómo se llama? La calle donde estaba el licenciado Maestre. La Martiña, ¿no? No, es la Mariano Escobedo. La Mariano Escobedo, ahí tenía sus oficinas él. Y entonces ya, con esa situación, pues ya dije, voy a quedar aquí en Mazatlán. Por esa situación tenía yo entrada y salida con la gente, con los jefes ahí en la región militar. Entonces cuando llegó mi papá yo pedí permiso que me permitieran ir a México. Le hablé al teniente, no, era coronel. Le hablé y le dije, necesito ir a México. Usted ya conocía lo que había sido mi padre, pero me acaban de decir que llegó a México, viene de Rusia, y está en México y quiero ir a verlo, a conocerlo. Adelante, me dijo, dale 15 días, le dio la orden allí al secretario de la región militar para que me dieran 15 días de permiso para que me fuera yo a México. Y esa misma tarde salí en el camión porque no había aviones. No había aviones. No, ya no había aviones a esa hora porque no venían en la mañana, venían en la tarde, pero pues había que tener reservación. Y no. Ayer el aeropuerto, ¿no? Entonces. A donde era a donde está la UAS. Y de hecho dice que ahí está la torre todavía. Sí, ahí está la torre ahorita. Ajá, ahí está. No, y de ahí pero me fui en camión. ¿Cómo ves? Ole. Y llegué a México y me fui a la casa de mi tía María. Me dijo, hijo, ¿cómo estás? Llegó tu papá, aquí estamos esperando, aquí se está quedando, me dijo. Porque ahí le puso mi tía María un cuarto y todo eso. Y quédate, porque él va a venir hoy en la tarde o en la nochecita. Pues ya me quedé ahí a comer con ellos y todo, y esperando. Estoy así, de la emoción. No, hombre, cuando llegó mi padre, me vio de militar así, como que se sacó, digo, Chihuahua. Ahí vienen por mí otra vez. Otra vez. Ahí voy para atrás. Y le dijo mi tía, mira, es el cuyo, porque él cuando nací de chico, yo arañaba los petates que me ponía mi mamá, era oaxaqueña, y me ponían petates de esos que hacen en Oaxaca muy bonitos, ¿no? Sí. Para que yo gateara ahí en los petates, para que no anduviera yo en el suelo así, y rompía los petates y me decían, pareces cuyo. Los cuyos son los animales, Sí, le llaman ahí. y parece el cuyo, y se me quedó el nombre del cuyo, fíjate, el cuyo, el cuyito, el chiquito. Y entonces le digo a mi tía, mira, es el cuyo. Y se quedó mi papá. Y no, hombre, un abrazo que nos dimos, que para que te cuento. Y empezamos, hablaba él y hablaba yo, y espérense, dijo mi tía, espérense, cálmense, no se dejan hablar uno con otro. Y ya, a dormir, mañana ya, y sí, y al día siguiente, pues, el desayuno y todo eso, y ya empezamos a platicar más calmados, de su vida de él y todo eso. Pero lo que a él le interesaba era qué hacía yo, a qué me dedicaba. Entonces le dije, no, pues estoy en el ejército, en la Fuerza Aérea Mexicana.
La Fuerza Aérea Mexicana, sí, y ahí